Estamos en Romanos capítulo 3 y estamos. Voy a ir desde Romanos 3:21 todo el camino hasta el capítulo 4 versículo 12. Así que agárrense fuerte, esto es algo realmente muy bueno. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y poder leer lo que tu siervo Pablo, inspirado por el Espíritu, presentado para que lo entendamos en detalle, de qué se trata la salvación. ¿Cómo es posible? Señor, te ruego que nos des oídos. Escuchar. Señor, ruego que así es como funciona esto. Algo de lo que podemos alegrarnos como creyentes. Y Señor, si hay alguno aquí que no te conozco, que no entiendes cómo es la salvación exactamente, obras, Señor, este sería el día en que tú les ayudas a entender. Puedes abrirles los ojos para que puedan. Depositaron toda su confianza en lo que usted ha proporcionado. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por esta oportunidad. Oramos para que tu trabajo sea realizado, para el ministerio de tu Espíritu entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Paul ha hecho un trabajo increíble. Bien. Hemos estudiado Romanos de principio a fin, y Pablo se ha esmerado en que entendemos que, sí, las personas que no tienen la ley o tener acceso a la Biblia, paganos, se quedan cortos de la gloria de Dios. No pueden, aunque tengan las leyes de la naturaleza a su alrededor, ellos tienen lo que podían entender sobre el bien y el mal, y sus propias leyes, no pueden cumplirlas, que Dios los hará responsables a través de estándar de lo correcto y lo incorrecto que Él providencialmente les da en su soberanía, incluso si ellos no tengo una Biblia, Él les exige que cumplan con eso, y la gente que sí tenía la ley, la nación judía tenía la ley. El problema era que solo porque tenían eso no significaba que pudiera salvarlos, y su último punto que cubrimos la semana pasada, el domingo estaba en el versículo 20, porque por él, obras de la ley ningún ser humano lo hará. Ser justificado ante su vista, puesto que por medio de la ley viene del conocimiento del pecado. Entonces, conociendo el bien y el mal según la Biblia, claro, saber eso no salva a nadie. Hice mucha construcción cuando yo era un poco más joven. Todavía hago algunos experimentos aquí y allá, pero no, porque lo he hecho, no por un sueldo, sino, en un momento dado, sí lo hice. Me encargaron la instalación de paneles de yeso. No soy un tipo de paneles de yeso, pero lo sabía. Entendí la idea principal, ¿verdad? Si alguna vez has instalado paneles de yeso, una de lo difícil es que nunca tuve uno, de esos taladros elegantes que como hundidos, profundo, ¿verdad? Tiene la profundidad perfecta, pero así que yo tenía este taladro. Yo simplemente digo, tienes que ser muy cuidadoso. Bueno, después de terminar, tuve que, como tomar mi mano y como, toca la pared para asegurarte de que no haya ninguna. Esos tornillos que estaba taladrando en él, a través del panel de yeso sobresalían algunas cosas, porque si intentas traer una paleta, sobre eso, ya sabes, haces clic y, lo golpeó y ves este grande línea, y entonces tenías que asegurarte de que todo, de esos tornillos, estaban hundidos lo suficientemente profundo, para que el lodo los llenara por encima de los arriba y cuando miras una pared, el resultado es agradable y suave. Bueno, la ley era como sentir tu mano, por encima de ese muro y cualquier cosa que sobresaliera, podría identificarlo. Tu mano es realmente buena para eso, pero sabes que tu mano no es buena para atornillando los tornillos. Vale, quizás puedas ayudarles a empezar, ¿verdad? Pero la realidad es que nadie intenta tomar sus manos y mete tu pulgar en eso, esa pequeña sección transversal de ese tornillo y intenta hacerlo girar. No funciona porque eso no es lo que la mano es para. La mano es muy buena en lo que hace, sí, pero no es bueno en eso. Lo mismo ocurre con la ley. Cuando lees la Biblia y estás mirando el Antiguo Testamento y estás mirando al estándar que Jesús estableció cuando Él predicó el Sermón de la Montaña, Jesús no estaba diciendo que así es como es todo. Las formas en que puedes asegurarte de ir al cielo haciendo todas estas cosas, nos estaba mostrando realmente lo difícil que es. Sería para cualquiera entrar al cielo basado por el mérito de su propio trabajo. Eso es porque la ley no lo es,
no tiene ninguna función para salvarte, solo puede mostrarte lo que está mal con tú. Ese es el problema. Pablo ha tomado 3 capítulos y medio para dejar esto tan vitalmente claro que debería. Nos lleva a todos a decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Entonces nos salva? Porque si la ley no puede salvarnos y hacer mi mejor trabajo no puede salvarme, ¿qué? ¿Me salva? Me alegro de que hayas preguntado. Versículo 21. Pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado al margen de la ley, aunque la ley y los profetas dan testimonio de ella, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque allí no hay distinción, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados por su gracia como un don. Voy a parar aquí mismo. Entonces, lo asombroso es que la ley te dice todo lo que está mal en ti, pero la gracia viene y dice, en realidad, voy a dar. Te damos este regalo gratuito que es el perdón total. Parece una gran oferta, pero hay esto. Hay un pequeño problema con, ¿el trato está bien? ¿Quién es el autor supremo de la ley? ¿Quién inspiró a Moisés? Dios. Dios escribió la ley. Él lo escribió. Hay un dilema que vemos con Moisés, en realidad, cuando se trata de esta idea, está en Éxodo 34. Voy a presentarte un problema. Éxodo 34, y esto está en la ley. Bueno, los primeros 5 libros de la Biblia, así que en Éxodo 34, se nos introduce de alguna manera a esta difícil declaración de Dios. Moisés está a solas con Dios. Dios le dice que vas a llevarte a esta gente fuera durante 40 años, y Moisés pidió lo mejor que jamás haya podido motivarlo a hacer tal cosa. Él dice, Dios, quiero ver tu cara, ¿verdad? Y Dios dice, no puedes, nadie puede ver mi cara y vivo, Moisés, ¿verdad? Lo que Dios realmente pidió es que quiere, para ver la gloria de Dios, muéstrame tu gloria. Así que Dios pasa de largo. Él dice, no puedes mirarme a la cara, nadie podría hacer eso y vivir. Voy a pasar por aquí, vas a entrar en esta hendidura de roca, y al pasar, dice, en el versículo 6, el Señor pasó delante de él, y proclamó, el Señor, Dios, misericordioso y bondadoso, lento para la ira y abundante, en amor firme y fidelidad, manteniendo un amor firme. Por miles, perdonando la iniquidad, las transgresiones y el pecado. Así es como Dios hace. Aleluya. Pero escuchen esto, pero quien de ninguna manera exonerará la culpables, castigando la iniquidad de los padres en los niños y los hijos de los niños a la tercera y cuarta generación. Y Moisés rápidamente inclinó la cabeza hacia adelante, lo siento, hacia la tierra y adorado. Así pues, la gloria de Dios es doble. Es que es un hombre amable y cariñoso. Dios que perdona iniquidad tras iniquidad tras iniquidad. Pero también es que Dios es un juez perfecto. Él no deja que nadie se salga con la suya. Nada. ¿Ves el problema? El problema es que todos hemos roto la ley, y Dios sigue siendo justo. ¿Y cómo lo hace? Me alegro de que hayas preguntado. Volvamos a Romanos, versículo 24, la segunda parte. De 24, así es como Dios lo hace, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación, que significa pago, por su sangre a ser recibida. Por la fe, esto era para mostrar la justicia de Dios. Esto era para demostrar la justicia de Dios, ¿de acuerdo? Porque en su divina paciencia había pasado sobre pecados pasados, fue para mostrar su justicia en el tiempo presente para que Él podría ser justo y el justificador de aquel que tiene fe en Jesús. Si todos estuviéramos observando una situación en
una sala de audiencias donde estaban todos los miembros del jurado, y alguien que ha sido condenado por asesinar a un hombre brutalmente en su propia casa es llevado ante el juez. Todas las pruebas apuntan a él, e incluso confiesa que lo hizo por celos y orgullo, y había. No hay excusa para lo que hizo, y la familia está allí y están escuchando a esto y ellos dicen, oh, vamos a que haya justicia, vamos a conseguir justicia para nuestro familiar, quien fue asesinado, y el juez simplemente lo mira y dice, bueno, parece bastante, lo siento. ¿Sabes qué? Te perdono. Puedes irte. ¿Es eso justo? No, ese es un juez injusto. No debería juzgar a nadie, y Dios no debería hacerlo, juzgar a cualquiera si simplemente lo va a dejar ir. La realidad es que Dios realmente no perdona pecado, y creo que la forma en que nosotros, piénsalo. Algunas religiones pintan a Dios como algo así. Determinar quién puede perdonar y quién no, depende de Él, pero lo que nosotros creemos. Entendemos que Dios castiga todo pecado. Él lo castiga todo. Hay una historia escrita por un tipo llamado Fred Barsab, y se trata de un rey justo, que vivió en esto. Él tenía este reino, y en su reino, un pequeño reino, pero era tan pacífico, y este rey era un hombre fuerte que derrotó a todos los enemigos que alguna vez amenazaron su reino, y promulgó leyes que eran tan bueno que el reino experimenta tanto paz que la gente no solo no tenía, cierran sus puertas con llave, pero ni siquiera tenían cerraduras en sus puertas. Hubo tanta paz en este reino hasta un día vino uno de sus sirvientes y dijo, oh rey, lamento decírtelo, esto, pero debo hacerlo. Hay un ladrón en nuestro reino. Él ha estado robando a la gente, y eso molestó al rey. Dijo, por eso tenemos leyes. Sea quien sea este ladrón, vamos a encontrarlo. Recibirán 10 latigazos por lo que han hecho. Pasa una semana y todavía no lo han encontrado. El ladrón, y un sirviente llega al rey y dice, oh rey, lamento, te lo decimos, pero no solo tenemos. No encontraron al ladrón, pero el ladrón continúa robar. Ante esto, el rey se indignó. Él dice, ¿en serio? Así que no solo lo son, sino que no deben serlo. Temedme a mí, no deben temer las consecuencias. Por lo tanto, aumento el castigo a 25 latigazos. De nuevo, pasa la tercera semana y el sirviente viene y dice, lo siento, oh rey, pero aún no podemos encontrar al ladrón, y este ladrón ha seguido robando. Y enfurecido, el rey grita, 50 latigazos, que solo los hombres más fuertes podían sobrevivir. Encuentra a este hombre, le ordena. Unos días después, llega el sirviente y las noticias son buenas, pero el sirviente no. Me siento muy bien al respecto. Él viene al rey y le dice, rey, hemos encontrado al ladrón. Dice que muy bien. Llévenlo a la sala del trono. Ahora la noticia de esto se extendió por todo su pequeño reino, y toda la gente viene. Por supuesto, a todos les gusta ver justicia cuando no se les está haciendo justicia, ¿verdad? Entonces todos vienen y llenan la sala. Allí está el trono del rey. El sirviente saca al ladrón, y él. Toda la multitud jadea, porque todos reconocen el ladrón. La anciana frágil era del propio rey. Madre. Por supuesto, la gente pensó, bueno, seguramente el rey será misericordioso con su propia madre, seguramente dejará de lado su ley precisamente por esto. Una vez, el rey alzó la vista con el corazón roto, y dijo, traigan el poste de castigo. Entonces sacan el palo de los azotes. Le rasgaron la parte de atrás de la prenda a su madre, así que su espalda queda expuesta y ellos aseguran. Ella allí. Y para sorpresa de todos, cuando la hubieron asegurado. Esta anciana frágil, podían contarla, costillas. No había manera de que pudiera sobrevivir. Gritó, comiencen los azotes. Pero cuando el juez levantó la mano, el rey gritó, alto. Todos miraron al rey. Se quitó la corona. Lo colocó sobre su trono.
Se quitó todas sus vestiduras reales, así que se veía como todos los demás. Bajó caminando. Él rodeó a su madre con sus brazos y dijo, comiencen los azotes. En ese momento, la gente comprendió que el rey era un rey glorioso, no solo porque él era justo, pero porque era misericordioso. Y en su misericordia, experimentó su propia juicio para tomar la ira de alguien él. Amado. Hay un rey aún más glorioso que ese, eso lo sabemos, ¿no? Aquel que dejó su trono. Uno que dejó de lado toda su gloria, para parecernos al resto de nosotros. Y él tomó tu pecado y mi pecado. Y realizó el pago por ello él, cruz. Para que todos nosotros, amados por Dios, pueden recibir un perdón basado en la justicia. Para que cuando Dios os declare justos, cuando Él declara que eres una persona justa, Él puede hacerlo sobre la base de justicia legal. Tiene razón al decirlo, porque Él ha aceptado el castigo. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Verás, al igual que esa pequeña analogía de la pared y los pequeños tornillos que sobresalen, no hay nada que pueda hacer para conseguirlos. Allá, puedo decir que están ahí. ¿Qué necesito? Necesito la gracia de Dios. Necesito ese regalo. Necesito eso para atraerlos. No puedo hacerlo solo, pero Dios tiene razón al hacer lo que hace. Precisamente por eso lo necesitamos. Este es realmente el mejor mensaje que podemos transmitir. Dar, especialmente a nuestra cultura, porque todos se están mezclando. En esta idea de que puedes tener fe, pero tienes que trabajar. Tienes que hacer tu parte para ayudar. Fuera, ¿verdad? Es como si hicieras lo mejor que pudieras y Dios hace el resto, pero eso no es lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo aquí es que en realidad es, aparte de la ley. La salvación nos llega al margen de la ley. Es un sistema completamente diferente, y el efecto es que aquellos que realmente experimentan el perdón, eso está en Dios, eso lo cambia todo sobre ellos. Toda su actitud, toda su perspectiva de la vida. Mira lo que dice aquí en el versículo 27. ¿Y qué ocurre entonces con nuestra jactancia? Lo que no es bienvenido aquí. ¿Según qué tipo de ley? ¿Por una ley de obras? No, por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Porque sostenemos que uno es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Aparte de las obras de la ley. ¿O acaso Dios es el Dios solo de los judíos? ¿Acaso no es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, puesto que Dios es uno que justificará él, circuncidados por la fe y los incircuncisos por medio de la fe. No tiene nada que ver con la ley, y la jactancia está excluida. Ahora, si somos honestos, creo que la mayoría has vivido en Utah por un tiempo, mientras, cuando alguien dice que es de California, ¿quién no? Pensé que, bueno, espero que te hayas ido. ¿Tu postura política en California es correcta? Creo que sí. Espero que lo hayas dejado ahí. ¿Adivina qué? Cuando pasas de ser alguien que funcionaban como si fueran a ganar dinero, su amor de Dios trabajando duro y te transfieres a este otro. Ley que dice que Dios está completamente en amor contigo y ha hecho todo lo que es necesario para que estés en el cielo. En la cruz, puedes dejar todo eso, pensamiento jactancioso detrás. No es bienvenido aquí. Si existes en un mundo donde, pienso en ello, y lo escucho todo el tiempo, de personas religiosas e incluso no religiosas, ellos. Digo, bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Simplemente hago lo mejor que puedo cada día. Espero que Dios pueda aceptarlo. No lo hará. Él no lo aceptará. Tu justicia, dice Isaías, es como trapos sucios y leprosos a Dios. Él dice, tu mejor esfuerzo es realmente malo.
No es diferente a alguien que intenta decir, yo soy, estoy haciendo lo mejor que puedo tratando de joder estos, atornillar a mano. No funciona así. Como ves, eso no forma parte de nuestra economía. Cuando alguien cree que Jesús lo ha hecho todo, para ellos y no necesitan hacerlo, cualquier cosa adicional a eso, piense en eso. Es un regalo. Dios ofrece al peor pecador, Él ofrece este regalo. Él dice, te ofrezco esto, yo lo pagué. Es tuyo. Puedes tenerlo. Lo que obtengo muchas veces de gente muy religiosa cuando les hablo de este maravilloso regalo, en realidad, puede ser simplemente salvado, porque en lo religioso, en esto de aquí, esta pequeña cosa que está en proceso, incluso hay instituciones que dicen ser cristianas, y dirán, bueno, tienes que tener fe en Jesús, por supuesto, y también estas cosas, y luego serás salvado. Eso es fe en Jesús más lo que sea que funcione. Te han preparado una fila. Esto es lo que pasó en Galacia, ¿verdad? Pablo tiene que escribirle y decirle, oye, no puedo creer que estés abandonando tu fe para otro evangelio, un evangelio completamente diferente, que esos judaizantes predicaban que debían tener fe en Jesús, y además, asegúrate de circuncidarte. Solo una pequeña ley, y Pablo dice, esa es un evangelio completamente diferente, sin duda, un evangelio completamente diferente. No, en realidad creemos que es fe. En Jesucristo está la salvación, y eso será. Conducen a buenas obras. Las buenas obras son simplemente el resultado de nuestras salvación, no son un requisito previo, pero a menudo escucho. La gente dice cuando digo, todo lo que tienes. Lo que hay que hacer es creer en lo que Cristo hizo. Dicen, bueno, eso es demasiado fácil. Bueno, no fue fácil para él, ¿verdad? Y al decir que necesito ayudar, estoy mirando el rostro de un Dios, quien derramó su vida y su sangre para mí, y digo que eso no fue suficiente. No, 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 no. La gracia de Dios es suficiente, y dirán, bueno. Si tan solo creyeras eso, entonces, tú simplemente, por el resto de tu vida, si realmente crees que puedes ser salvado por creer esto, eso significa que tú puedes hacer lo que quieras después de que entrega tu vida a Jesús, y Él no te la quitará. Te mandaré al infierno. Puedes hacer lo que quieras. Digo que sí, puedo hacer lo que quiera. Verás, en su mente piensan lo que sea. Lo que quieren es el pecado, porque la gente religiosa realmente quieres pecar, ¿verdad? Y lo único que les impide pecar es como este miedo impulsado por la culpa que, si no hacen todas las cosas, ellos no irá al cielo. Esa no es nuestra realidad. Como cristianos, nuestra realidad es esta. Voy a ir al cielo, voy a estar allí, y eso cambia mi deseo. Como ves, mis deseos cambian. Sí, puedo hacer lo que quiera. ¿Qué quiero hacer? Por eso dice en el versículo 31, haz. ¿Entonces derrocamos la ley por medio de esta fe? De ninguna manera. Por el contrario, nosotros defendemos la ley, lo disfrutamos. Nos complace obedecer los mandamientos de Dios. Esto es algo extraordinario. Es realmente genial. Toda esta gente religiosa así, imagínate eso, pared otra vez, tiene todos esos tornillos sobresaliendo. Están ahí intentando realmente hacer una llave inglesa. Ellos dentro. No estamos diciendo que cuando Dios mira nuestra vida y miramos la ley, podemos identificar cosas en nuestra vida que es necesario cambiar. ¿Lo entendemos, verdad? Mira, la diferencia es que ahora Jesús lo hace. Para mí, podría identificarlo y decir, Señor, vaya, realmente estoy lidiando con esto. Hoy estoy enfadado. Hoy tengo celos. Señor, he estado sintiendo mucho brillo. Como quieras llamarlo, empezó a funcionar. Mira, una persona religiosa dice, está bien, no te preocupes. Dios, voy a trabajar muy duro en eso. Ahora, el cristiano simplemente dice, oh, Señor, ¿quieres? ¿Ves eso en mí? Oh, Señor, por favor cambia mi corazón. Señor, entra y haz la obra. Tú eres el que tiene el destornillador. Necesito que apliques la gracia de Dios a ese pecado en mi vida, y lo respaldamos. Filipenses dice que Dios será fiel para hacer el trabajo que comenzó en tú, ¿verdad? Mediante la santificación, Dios en realidad nos está transformando en esa pared bonita y lisa donde no sobresale nada. Ya no. En eso reside nuestra esperanza. Es ridículo pensar que no creemos en buenas obras.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, amamos al Señor, queremos complacerle con nuestra vida, no tiene nada que ver con nuestra salvación, aunque, nuestra salvación tiene todo que ver con Jesús, en una cruz, todo lo relacionado con eso, y mis obras son solo el resultado de, Él sigue presente en mi vida, ¿no es genial? ¡Qué gran oferta! Pero existía esta idea desde el principio. Mentalidad religiosa, que en la época de Pablo era casi, completamente judíos, que de alguna manera estaban más cualificados. Por la gracia de Dios. Bueno, echemos un vistazo. Lo que hace Pablo es dar dos ejemplos. De hombres que habrían conocido muy. Bueno, uno es como el prototipo de las promesas. De Dios a la nación, y el otro. Es un prototipo de la ley y el gobierno de Dios. Esos son Abraham y David. Dice en el versículo 1 del capítulo 4, ¿qué diremos entonces que se ganó con Abraham, nuestro antepasado según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene algo de lo que presumir, pero no antes, Dios. ¿Por qué? ¿Qué dicen las Escrituras? Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Esto proviene del capítulo 15 del Génesis. Paul está señalando la historia que todos ellos sabía. Génesis 15 es cuando Dios hace esto grandioso. Promesa hecha a Abraham, esta promesa unilateral. Él dice, te prometo que voy a, haz esto. Y a diferencia de la ley de Moisés, no fue como si ambas partes fueran responsables. Solo Dios era responsable de bendecir a Abraham. Esto no es Génesis 15, versículo 1. Este es Dios hablando con Abraham. Él dice, después de estas cosas, la palabra de el Señor se apareció a Abraham en una visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Pero Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás a mí? Porque sigo sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Y Abraham dijo, mira, no me has dado descendencia, y un miembro de mi hogar estará, mi heredero. Y he aquí, vino la palabra del Señor. A él, este hombre no será vuestro heredero, tu propio hijo será tu heredero. Y lo sacó afuera y le dijo, mira, hacia el cielo, y cuenta las estrellas, si puedes, son capaces de contarlos. Luego dijo, a él, así será tu descendencia. Y él creyó al Señor y lo consideró suyo, para él como justicia. Creer en esto era algo muy importante. Abraham era viejo, él y su esposa, Sarai, estaban mucho más allá. Edad fértil, habían visto a todos los demás tener bebés, no podían tener ninguno, y Dios les prometió que tendrían una hijo. Y Abraham le cuenta su necesidad. Él dice algo así como, no me has dado un hijo. Él no dice que no hay nada que pueda hacer para cambiar la situación en la que se encontraba. Él dijo, Dios, debería simplemente ir a el pariente más cercano, Eliezer, ¿será él mi heredero? Dios dice que no, tu único hijo será tu heredero, tu propio hijo de tu cuerpo va a ser tu heredero, y mira las estrellas, esa es la cantidad de gente que va a venir de ti. Él no dice, si haces esto, y esto, y esto, y esto, y esto, entonces, me lo quedaré. No, él solo dice, esto es lo que va a pasar, suceder. Y Abraham le creyó, él le creyó, y eso le fue contado por justicia. Creer en Dios, creer en lo que él proveerá. Ahí tienen un ejemplo. Es un ejemplo. Volvamos a Romanos 4. Continúa diciendo en el versículo 4, ahora, al que trabaja su salario, no se consideran un regalo, pero su pendiente, y al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Así es como funciona. La salvación es un regalo, ¿de acuerdo? O es una salario, si aún estás bajo la suposición de que puedes ser suficientemente bueno, puedes trabajar duro, es suficiente, que a Dios le guste, puedes estar seguro, que vas a estar bien, así es como obras, así es como funciona un regalo, no tienes que pagar por ello. No tienes que trabajar para conseguirlo, Él simplemente te lo ofrece, tal como le hizo esa promesa a Abraham. Pero Él no fue el único ejemplo, Él da otro ejemplo.
Así como David también habla de la bendición, de aquel a quien Dios considera justo aparte de obras. Bienaventurados aquellos cuyos actos ilícitos son perdonados, aquellos cuyos pecados están cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor quiera, no se considera pecado, cuenta su pecado. Ahora bien, aquí está la cuestión. Esto está mucho más lejos de Abraham. David escribió de esta manera siguiendo el ejemplo de Abraham. Entre el momento en que Abraham recibió esta promesa, solo están él y su esposa. Eso es todo. Él se lo promete. Él dice que tus descendientes van a tener para ir a Egipto durante 400 años, y así lo hicieron, y el pecado de los amorreos quedó consumado. Él los une como nación. Entran y habitan la tierra. Están bajo custodia judicial desde hace un tiempo. La realidad era que cuando Dios estableció su ley, piensen en esto, las leyes se dan para las naciones. ¿Entiendes eso? Así que cuando dio su ley, dio, como el legislador. ¿Quién es el legislador en una monarquía? El rey. El rey dicta la ley. Así que Dios era su rey. Rey Yahvé. Era una teocracia. El único. Así que Dios gobernó sobre ellos. Al final, quieren un rey. Y así Dios les da un rey, como todas las demás naciones. Y luego después de eso viene David, que era la elección de Dios para rey, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Verás, si vas a ser un rey en Israel, tenías que ser un representante del rey Yahvé. La forma elegante de decirlo es que estaban un virrey del rey Yahvé, eran la representación que Dios hacía de sí mismo, imponiendo no sus leyes, las leyes de Dios. El verdadero rey de Israel siempre fue Yahvé. Él les permitió tener a estos reyes humanos, y ellos fueron los responsables. De hecho, tenían su propia copia de él, la ley, y se suponía que debían estudiar la ley, estos reyes, día y noche. Bueno, se suponía que debían meditar sobre ello, y el rey David hizo eso, amaba el derecho. Entonces, si alguien puede hablar sobre esto, es a él. Él conocía la ley mejor que la mayoría, su gente, como rey, él hacía cumplir la ley. ¿Pero qué dice él? Esto proviene del Salmo 32. Voy a volver allí y dar. Necesita un poco más de contexto. Salmo 32, 1 al 5. Toma esto. Este es el rey que conoce la ley, lo conoce a la perfección. Esto es lo que dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado está cubierto. Bienaventurado el hombre contra quien el Señor no tiene en cuenta la iniquidad, y en cuyo espíritu está, sin engaño. Porque cuando guardé silencio, mis huesos se consumieron. Me quejé todo el día. Durante el día y la noche tu mano fue pesada sobre mí. Mi fuerza se había agotado, como por él. En el calor del verano reconocí mi pecado. Tú, y yo no encubrí mi iniquidad. Dije que confesaré mis transgresiones a el Señor, y perdonaste la iniquidad de mi pecado. Así. ¡Qué radical! Él era plenamente consciente de la ley y, ¿qué le hizo querer hacer? Pide perdón al Señor. El deseo de su corazón era que sus pecados fueran perdonados, simplemente ser borrado. Ser borrado significa que no hay, queda constancia de que alguna vez haya ocurrido. Esto es lo que hace Cristo. El registro de tu pecado queda completamente borrado, afuera. No hay constancia de que haya ocurrido alguna vez, si usted confía en lo que Cristo ha hecho. Por supuesto, creo que responde a otra objeción. Que Él ve venir, que Pablo ve venir. En esta siguiente parte, es lo último que voy a decir, y la objeción fue esta, que tanto el rey, David y Abraham tenían algo en común. Ambos eran judíos, así que claramente esto se aplica a los judíos, ¿verdad, Paul? No estos gentiles, solo los judíos, porque los judíos son los que recibieron promesa, y esto es lo que dice Pablo. ¿Es esto? ¿Entonces la bendición es solo para la circuncisión? Bien, en otras palabras, el pueblo judío, o también para los incircuncisos, no judíos, gentiles, como la mayoría de nosotros. Decimos que la fe le fue contada a Abraham, como justicia. ¿Cómo se lo contó entonces? ¿Fue antes o después de que él hubiera estado circunciso? No fue después, sino antes de que él fuera circunciso. Recibió la señal de la circuncisión como sello de justicia que tenía por la fe. Mientras aún no estaba circuncidado.
En otras palabras, si Abraham es el prototipo de toda fe, de lo que significa ser bendecidos por Dios, desde su perspectiva, como judío, seguramente estás pensando en esta promesa, es solo para judíos. ¿Cuándo se le hizo la promesa a Abraham? ¿Hizo algo de antemano que lo hiciera diferente a los demás? No. Es un pagano como todos los demás paganos. ¿Y cuál era el propósito de eso? ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? Podría haber dicho, bueno, Abraham, circuncídate, y luego tengo otras cosas que hacer. Te lo diré, pero realmente no puedo decírselo. Hasta que te vuelvas, ya sabes, religioso primero, ¿verdad? Entonces, esta idea que tiene la gente es como, entregaré mi vida a Cristo, pero tal vez, ¿deberíamos empezar a ir a la iglesia, un poco más primero? Tal vez debería comulgar un par de veces, no lo sé, como intentar seguir el Biblia, y luego cuando finalmente hago esto, oración, Dios será como, oh, bueno, yo veo que has estado trabajando un poco. Es difícil en esto, así que está bien, más o menos, como tú, ¿verdad? Así no funcionan las cosas. Este es el propósito. El propósito era convertirlo en padre de todos los que creen sin estar circuncidados, así que la justicia le sería contada como, bueno, ahora déjame ayudarte a entender cómo esto, obras. Cuando dice el padre de aquellos que son incircuncisos, eso no significa que automáticamente ahora soy como si perteneciera al linaje de Abraham, ¿de acuerdo? No soy judío. Esto es lo que se conoce como precedente legal. Precedente legal. Si sabes lo que eso significa, si lo sabes. No sé qué significa eso. ¿Qué significa? Es que si en la jurisprudencia, si un tribunal superior decide algo, todos los demás posteriores, los tribunales tienen que acatarlo. Toman una decisión sobre una situación determinada, o hay una ley dada o modificada, se aplica a todo el mundo, no es solo ese tribunal, tiene que ser universal. Entonces, si Abraham fue considerado justo por Dios, como persona no circuncidada, verás que hay un precedente legal en ese momento. Ahora Dios puede hacer eso con cualquiera que sea incircunciso, por eso lo hizo cuando lo hizo. Él, realmente asombroso, pero eso no es todo. Dice, si te fijas, dice que fue circuncidado como sello de su justicia. Eso fue en Génesis 15, donde él está prometido. En Génesis 17, se le da el pacto de la circuncisión como señal de lo que tenía. Se lo prometí cuando aún no estaba circuncidado, ¿de acuerdo? Dice en el versículo 12, y para hacer él el padre de los circuncidados, que son, no solo circuncidados, sino que también caminan en las huellas de la fe que nuestro padre Abraham lo tenía antes de ser circuncidado. Entonces, si eres judío, eso significa que perteneces al linaje de David, o lo siento, de Abraham, pero también significa que deberías hacerlo. Si eres genuinamente judío, también deberías estar caminando en la fe que tenía. En realidad se trataba de la fe que él tenía. Siempre se ha tratado de eso. Siempre se ha tratado de fe en Dios. Ahorrar. Y cuando Jesús vino, finalmente completó, eso es. ¿Por qué lo dijo en la cruz? Está terminado. ¿Qué está terminado? ¿Qué está terminado? Este gran problema sin resolver se encuentra en Éxodo 34. ¿Cómo puede Dios ser a la vez todo amoroso y todo justo? Porque Él toma el juicio sobre sí mismo, y ambos se cumplen en la cruz. Eso es asombroso. Y si eres creyente, dirás, aleluya. Pero todo esto se reduce a una pregunta. Te reto esta mañana, quiero que todos ustedes piensen en Él. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué rezas? ¿Por qué haces todo eso? Hay dos categorías de personas en esto mundo. Hay personas que van al cielo, hay gente que irá al infierno. Hay salvados y hay no salvados, y puedo asegurarte que hay personas no salvas que pueden leer la Biblia, pueden ir a la iglesia, tal vez más que tú, y ellos pueden irse al infierno. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo, cosas en la vida. Uno va al infierno, el otro va al cielo. Si piensas que eso no es justo, es porque aún tienes esta mentalidad de que estás ganando. Él
La razón por la que uno va al infierno y uno va al cielo tiene todo que hacer. Con esto, ¿en qué creen? ¿Crees en el Dios que vino y derramó su sangre en la cruz por tus pecados? ¿O crees en ti mismo? ¿Crees que puedes hacerlo? Puedes demostrar tu valía ante Dios. Puedes demostrarle que eres digna. Si crees que ese es el caso, entonces estás equivocado. Te vas a llevar una decepción cuando lo conozcas, pero aún no es demasiado tarde. Todavía no es demasiado tarde para cruzar la frontera. Bien, deja tu vieja mentalidad donde estaba. Algunos de nosotros, cuando nos salvamos, todavía traigan eso de vuelta. ¿Acaso no conservamos todavía algo de esa mentalidad? ¿Eso sigue siendo juzgar a la gente? Eso es un poco arrogante, ¿no? En cierto modo, piensa que es bastante genial por eso. Todas las cosas religiosas que has hecho. Bueno, eso no es bienvenido aquí. Ni siquiera hay razón para tenerlo, porque hemos sido salvados por gracia. ¿Cuál eres tú? ¿Crees en ti mismo o no? ¿Creer en Dios? ¿Cuál? Si tienes alguna pregunta al respecto, te la haré. Me encantaría poder hablar contigo sobre ello. Esta es la mayor realidad y la mayor verdad que tenemos como creyentes. Oremos. Señor, este es un tema importante, Señor. Sé que he predicado durante mucho tiempo. Hoy hay mucho en qué pensar, mucho que considerar, pero lo que podría decir es que, Señor, al oír esto, Señor, siendo recordado como creyente, de lo que tenemos en ti, causa, nuestros corazones se regocijan en ti, nos recuerda cuánto nos amas, cuán amoroso Dios eres. Un Dios misericordioso, pero saber que tu amor fue demostrado al tomar nuestros pecados en la cruz, haciendo propiciación por nosotros, nos hace clamad gloria a un Dios que sostiene verdad y amor. Y declaramos, Señor, te alabamos porque no eres solo un Dios misericordioso, sino también estás justo en tu perdón. Y, Señor, sabemos que cuando oramos a ti para que podamos acercarnos al trono de gracia con audacia, sin miedo o aprensión, porque ya se ha pagado todo. Y, Señor, anhelamos complacerte con nuestras vidas. Te amamos, Señor. Oramos para que seas glorificado así como nosotros. Te alabo ahora, en el nombre de Jesús.